Encantado de saludarles, me llamo Luis Vasallo y soy profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid y especialista en escultura de los siglos XVI y XVII, escultura española de los siglos XVI y XVII. En primer lugar, quiero mostrar mi agradecimiento a don Pablo Amador Marrero, miembro del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, en México, por invitarme a participar en este seminario sobre revestimientos polícromos de la escultura. A pesar de que España se convirtió durante los siglos de la Edad Moderna en el paraíso de la escultura policromada, y a pesar de la ingente cantidad de estudios que se han realizado en estas últimas décadas o en estos últimos 100 años sobre escultura y pintura de manera individual, los dedicados a la policromía de la madera son relativamente escasos. Si echamos un vistazo a la base de datos Teseo, la base de datos Teseo es aquella en la que se recogen todas las tesis doctorales leídas en España desde el año 76, desde 1976 hasta la actualidad, y metemos la palabra policromía o policromada. El número de ítems que nos aparecen son relativamente escasos, no más de 60, 70, 80 ítems, de los cuales poco más de 30, 40 están dedicados a la policromía de la madera. Además de esos 30, 40, 50 estudios dedicados a la policromía de la madera, un número muy escaso de ellos pertenece o ha sido generado por departamentos de historia del arte. La mayoría de ellos, sobre todo en estas últimas décadas, han salido de escuelas de bellas artes y se dedican o tratan fundamentalmente cuestiones técnicas sobre policromía y cuestiones sobre conservación y restauración de materiales. De esos estudios que podemos encontrar tanto en departamentos surgidos en departamentos de historia del arte como surgidos en departamentos de bellas artes, destacan, concretamente he querido destacar tres de ellos, ¿no? Uno que es uno de los primeros, realizado por Domingo Sánchez Mesa, sobre la técnica de la madera policromada en Granada, y el fundamental, el que ha servido de base a otros muchos, que es el de Pedro Luis Echeverría Goñi sobre policromía del Renacimiento en Navarra, que ya digo que es el fundamento sobre el cual se han construido muchas otras tesis doctorales en nuestro país. Por ejemplo, este otro, surgido en una escuela de bellas artes, recursos plásticos de la escultura policromada aragonesa de la Contrarreforma, que precisamente enlaza con el tema que vamos a tratar aquí. Bien, en el título yo hablo del arte sin tiempo, del arte senza tempo de Ceri. Este es uno de los temas más apasionantes de la evolución de la policromía de la madera a lo largo del tiempo. Es decir, el cambio experimentado en torno a 1560-1580 a partir de la Contrarreforma tridentina y que Ceri analizó referido a la pintura contrarreformista en ese libro que tienen ustedes ahí en la diapositiva y que él llamó el arte senza tempo, es decir, un arte ortodoxo, válido para una doctrina inmutable y por lo tanto efectivo en todo tiempo y lugar, en el que se implantaron unos presupuestos para el tratamiento de las imágenes que se pueden aplicar también de alguna manera, como ahora veremos, para la policromía de las mismas. Pero, ¿cómo deberían ser esas imágenes de ese arte sin tiempo? Bueno, pues como vemos en el relieve de la derecha, las imágenes deberían ser en primer lugar decorosas, entendiendo por decorosas que sus representaciones se deberían adecuar a la condición que representaban, ¿no? Para ello debían mostrar la necesaria dignidad, de forma que los fieles pudiesen encontrar en ellas ejemplos de vida, ejemplos a seguir. En segundo lugar, estas imágenes debían convenir con lo real, es decir, debían vestir, actuar y comportarse como seres reales. Y, en tercer lugar, los artistas debían buscar la suficiente claridad narrativa para evitar equívocos en el espectador, equívocos en el fiel. Y para ello, nada mejor que monumentalizar las figuras, eliminar todos aquellos elementos superfluos que pudieran distraer al fiel y reducir el número de figuras en la escena, ¿no? Todo ello para incentivar la claridad de las mismas.
Bien, en los sínodos diocesanos celebrados en España durante el último tercio del siglo XVI, sínodos además que fueron promovidos por el rey Felipe II, y que se celebraron en todas las diócesis españolas, se prescribió siempre el necesario control de la imaginería por parte de las autoridades eclesiásticas. Es decir, se deberían eliminar todas aquellas historias apócrifas que no estuvieran perfectamente sustentadas sobre los evangelios canónicos. Se debería cuidar el decoro de las imágenes, sustituyendo las viejas o las estropeadas por unas nuevas. Se deberían eliminar las vestiduras naturales por imágenes de bulto y eliminar también todos aquellos elementos superfluos, por ejemplo los rizos, los tocados ricos, las joyas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso los obispos lo iban a controlar a través de sus vicarios, a través de los visitadores que iban por las iglesias, visitando las iglesias y, en fin, nada mejor que un ejemplo de ello cuando en 1606 uno de los visitadores del obispo de Zamora llega a la iglesia de Magallanes de la Lampreana. Da igual, este tipo de visitas se repiten constantemente y ese tipo de mandatos se repite constantemente, y dice en la visita: habiendo visto a su merced por vista de ojos que en dicha iglesia de Magallanes de la Lampreana había una imagen de Nuestra Señora que es de talla, la cual estaba vestida con unas camisas blancas tan mal puestas y afeadas que en lugar de provocar a devoción incitaban a risa, proveyendo justicia, su merced la hizo desnudar y desnudó por su propia persona, y habiendo dejado los vestidos en la sacristía, entregados al cura, la volvió a poner en el altar mayor donde estaba, y quedó con mucha veneración, y asimismo hizo quitar los vestidos con que una imagen de San Blas estaba vestida. Y hecho lo susodicho, mandó que ninguna persona, por devoción ni en otra manera, se atreva a vestir ni poner vestidos algunos a la dicha imagen de Nuestra Señora, ni a la de San Blas, ni a ninguna otra que de talla esté hecha en la dicha iglesia, so pena de excomunión mayor. Ya digo que estos mandatos se repiten por toda España a lo largo del último tercio del siglo XVI y primeras décadas del siglo XVII, ¿no? Bien, uno de los elementos menos apropiados ahora, a partir de 1560-1570, por su carácter fantasioso, es el grutesco. El grutesco es un tipo de decoración tomada de los frescos aparecidos en algunas ruinas romanas, principalmente en la Domus Aurea de Nerón o en las grutas de Tito, basada en las formas libres, imaginativas y caprichosas de seres monstruosos y quimeras que la documentación española denomina bichas. Son los famosos bichas o los bichos de la documentación española. Y que los tratadistas de la segunda mitad del siglo XVI llaman fantasías, novedades, extravagancias, licencias fuera de regla, necias invenciones, bizarrías, etcétera. El cardenal Paleotti, por ejemplo, ¿no?, el famoso arzobispo de Bolonia, que participó en el Concilio de Trento y que redactó un famoso discurso sobre las imágenes sagradas y profanas, llegó a decir del grutesco lo siguiente: si las grutescas son poco adecuadas en otros lugares, en las iglesias no lo son en ningún modo. A partir de 1560 comienzan a aparecer las primeras reservas sobre el grutesco en la pintura de los retablos. Por ejemplo, en el retablo parroquial de San Juan Bautista de Estella, en Navarra, se especificó en el contrato del retablo lo siguiente: ítem que en todo cuanto es la dicha obra, donde quiera que hubiere necesidad de talla, como es en las columnas y frisos y otras partes, no pueden poner sino ángeles y serafines y niños con alas y cabecitas y hojas y frutas naturales, y no caballos, ni bestiones, ni brutescos, ni otras cosas fuera de lo susodicho, so pena que todo lo que de otra manera se pusiere se quitará de la dicha obra. Es decir, que estos elementos que son los famosos grutescos que aparecen, por ejemplo, tallados en piedra, claro está, en la famosa fachada de la Universidad de Salamanca, empiezan a ser relegados a partir de 1560 de los retablos españoles. La eliminación de los grutescos se hace evidente si comparamos retablos similares, aunque diferenciados por un espacio de tiempo de 20 o 30 años y situados en el mismo espacio. Es lo que ocurre, por ejemplo, con estos dos retablos colaterales. Son los retablos colaterales de la Capilla Mayor de la Catedral de Zamora, realizado el de la izquierda, el retablo de Cristo, en torno a 1546, y el de la derecha, el retablo de la Virgen, 25 años más tarde aproximadamente, en torno a 1573.
El retablo de la izquierda es un retablo cuajado, completamente cuajado, con grutescos tallados, no policromados, es verdad, pero sí tallados, mientras que el retablo de la Virgen es un retablo en el que han desaparecido completamente los grutescos, que han sido sustituidos por escenas figuradas, por santos, por virtudes y además policromadas, ¿no? Lo vemos aquí con mucho más detalle. En el retablo del Cristo aparece como se ve todos los fustes de las columnas, los guardapolvos, los retropilastras, etcétera, aparecen completamente cuajados de grutescos tallados, además grutescos tallados y dorados, completamente dorados, mientras que el retablo de la Virgen aparece, por supuesto, también dorado, pero con una aplicación del color muy destacada, ¿no? Muy importante, que hace destacar las figuras respecto del dorado del fondo. Son muchos los ejemplos que podríamos traer a colación sobre la eliminación de los grutescos, en torno a 1600 aproximadamente, pero quizás ninguno tan claro y evidente como el que aparece en las condiciones de la policromía del retablo de los dominicos de Huesca, actualmente en Plasencia del Monte, fundamentalmente de la policromía de la figura principal, que es la figura del rosario. En las condiciones de la policromía se permite en un primer momento la utilización de los grutescos, pero después se hace una apostilla donde se eliminan. Dice así las condiciones. Dice, ítem, la figura principal de la Madre de Dios del Rosario se estofe en esta forma. El manto se dé muy buen azul fino, escurecido y realzado, estofando sobre lo mismo ángeles, niños, cogollos y bichas, de manera que la composición de esta obra esté apacible a la vista. Y luego se rectifica y se dice, ítem, en el manto de la Madre de Dios que dice arriba, serafines, que no meta los bichos y que estofe otra cosa en su lugar. Es decir, ha habido alguien, ha habido seguramente el promotor, seguramente los dominicos, que han rectificado, han hecho rectificar las condiciones y obligado al pintor a eliminar esas bichas, es decir, esos grutescos, esos animales fantásticos del manto de la Virgen. Para evitar la confusión, las condiciones de los retablos que se firman a partir de 1570 inciden en dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, en la utilización del color para distinguir las vestimentas de las figuras y las propias figuras, y en segundo lugar, la utilización de las mismas vestimentas para las distintas figuras o para las mismas figuras que actúan en distintas escenas dentro de un mismo conjunto, como pueda ser un retablo mayor. La utilización de ese colorido, de esos colores, va a permitir distinguir muy bien, a simple vista, los retablos del tercio central del siglo XVI y los retablos del último tercio del siglo XVI, donde el colorido se hace mucho más evidente y comienza a imponerse, aunque por supuesto el dorado siempre se utilizará para la arquitectura de estos retablos, comienza a imponerse sobre el dorado prácticamente único de los retablos anteriores. En este sentido, la diferencia en el tratamiento, en la aplicación de la policromía de las figuras del tercio central del siglo XVI y del último tercio del siglo son más que evidentes. Mientras que en el tercio central la policromía se basará fundamentalmente en el dorado, en el oro visto o en el oro estofado, es decir, en el oro cubierto con una pintura plana, generalmente de tonos oscuros, que se esgrafiaba, es decir, se grababa, se rayaba con un punzón, con un grafio, para sacar el oro que había debajo y dibujar motivos de grotescos o motivos de Candelieri o motivos geométricos, como estamos viendo en estas imágenes. Y por el contrario, las imágenes del último tercio del siglo XVI se fundamentan básicamente sobre el color. Para muestra un botón, si comparamos la imagen de la izquierda, la Inmaculada de Juan de Juni de 1562 y la imagen de la derecha, la Asunción del retablo de Santa María de Medina de Río Seco de 1602, la diferencia es evidente, ¿no? Mientras que la de la izquierda resulta muy difícil distinguir los distintos ropajes de la Virgen, incluso resulta difícil distinguir el demonio que está pisando incluso la media luna. La figura de la derecha es evidente, es clarísima, los distintos ropajes que está utilizando, las distintas figuras, etcétera, etcétera. Pero además de esta distinción de las figuras por medio del color, también en los contratos se hace hincapié en la utilización de los mismos ropajes y del mismo colorido
para estos ropajes, para todas aquellas figuras idénticas que se desarrollaban por distintas escenas a lo largo del retablo. Es, por ejemplo, el caso de este mismo retablo de Santa María de Río Seco, donde la figura de la Virgen viste y es coloreada con los mismos ropajes en las distintas escenas que se desarrollan a lo largo de la obra. En las últimas décadas del siglo XVI se produjo además un cambio de gusto propiciado por una novedad técnica y material, como fue la aparición de nuevos pigmentos empleados en la policromía de la madera. Pigmentos de gran calidad que permitirán una variedad cromática muy alta. Esto va a transformar los retablos de unos retablos principalmente dorados a unos retablos dorados y policromados. Porque es verdad que el dorado nunca se va a dejar de utilizar. Es más, el dorado en la actualidad será de una enorme calidad. En todas las condiciones se estipula que el oro tiene que ser de 23 quilates o más. Oro casi puro o puro del todo, ¿no? Y que además se tienen que evitar todos aquellos corlados, es decir, todos aquellos barnices realizados sobre chapa metálica no dorada, chapa de plata, chapa de otros metales. Es lo que podemos ver en este retablo de la Virgen que ya hemos comentado a lo largo de esta charla, en este retablo de la Virgen de la Catedral de Zamora. En estas dos imágenes que vemos a la izquierda, vemos la aplicación de la pintura, los dos tipos de aplicación de la pintura sobre el oro. En primer lugar, a la izquierda, la aplicación de la pintura directamente sobre el fondo dorado y a la derecha la aplicación de la pintura sobre una base de oro que previamente ha sido cubierta con una pintura plana sobre la cual se pinta a punta de pincel. Qué diferente este tipo de policromía de, por ejemplo, la policromía del retablo de la Antigua de Valladolid, realizada por Juan de Junio, encargada por Juan de Junio, ¿no? Donde prima fundamentalmente los dorados y priman también los corlados. Los corlados son estos barnices metálicos rojos, verdes, azules, etcétera, realizados sobre chapa no dorada, sobre chapa metálica, pero no dorada. Decía que en estos retablos policromados del último tercio del siglo XVI todavía se mantiene el dorado, por supuesto, todavía se mantiene el oro y además un oro de gran calidad. Y para aquellas figuras más destacables, como puede ser, por ejemplo, esta Asunción, que es la imagen titular del retablo de Santa María de Río Seco, se siguen utilizando los esgrafiados para realizar unas vestiduras de tipo brocado. Veremos cómo la imitación de los estofados de las telas a partir de este momento serán fundamentalmente adamascados, pero para algunas figuras todavía se sigue manteniendo los brocados. Esta variedad cromática generada por estos nuevos pigmentos va a permitir que el color se extienda por la arquitectura del retablo y los ropajes de las figuras, bien cubriendo el oro, bien pintando figuras a punta de pincel sobre el oro, tal y como decíamos antes. Se generarán así motivos de tipo naturalista que serán los preferidos en este momento: niños, pájaros, insectos, hojas carnosas, etcétera, etcétera. Un ejemplo muy característico es el retablo del apostolado de la capilla de Antonio de Sotelo en la iglesia de San Andrés de Zamora, que por cierto, este Antonio de Sotelo fue uno de los acompañantes de Hernán Cortés en la conquista de Tenochtitlán. Fallecido en 1548, fundó una capilla funeraria en la ciudad de Zamora, la más rica de todas las que se fabricaron en el siglo XVI en dicha ciudad. El retablo, como digo, no solamente cubre la arquitectura del mismo con este tipo de pintura, vemos además cómo se diferencia, se distingue en la finura de los motivos, en la finura de los detalles. El primer orden del retablo, del segundo orden del retablo o del tercer orden del retablo, y motivos que se aplicarán también a las vestiduras de las imágenes, generando estas policromías tan vistosas, estos coloridos tan vistosos, característicos de estos pintores, sobre los que volveremos después, Alonso de Remesal y Juan Durana. Además de este más amplio colorido y de esta utilización de variadas formas naturalistas, los pintores van a empezar a utilizar a partir de 1590 aproximadamente una técnica que los estudiosos han dado en llamar modelado cromático.
Consistía en imitar la tela damascada por medio de una pintura a base de aguadas monócromas similares a las grisallas, en los que el policromador tenía que esmerarse en la obtención de un sombreado que imprimiese volumen a las formas. Es lo que se está utilizando en estas dos diapositivas, aunque de manera totalmente distinta. A la izquierda tenemos un detalle del relieve de la Visitación, del retablo de Santa María de Medina de Río Seco, y a la derecha de Pedro de Oña y en torno a 1601, y a la derecha un detalle de la figura de San Juan Evangelista del Calvario de la capilla del Cardenal Mella de la Catedral de Zamora, realizada por Alonso de Aguilar en 1598. La de Pedro de Oña, la policromía de Pedro de Oña, como vemos, tiene una apariencia mucho más mate, mucho más apagada, mucho más uniforme, mientras que la policromía de Alonso de Aguilar es mucho más viva, mucho más brillante, mucho más estucada. El detalle del San Juan Evangelista nos da pie para analizar dos de los grupos más destacados de la escultura policromada zamorana de finales del siglo XVI, existentes actualmente en la Catedral de Zamora. Se trata del Nacimiento de Cristo y el Calvario de Cristo, obra del escultor Juan de Montejo, que es el principal escultor de la ciudad en las décadas finales del siglo XVI, policromado además por uno de los policromadores de ese retablo de Antonio de Sotelo que decíamos antes, concretamente por Antonio de Aguilar, a partir de 1598. Es por lo tanto una obra absolutamente finisecular y que marca la pauta para lo que va a venir después en el siglo XVII. Como vemos, la obra destaca fundamentalmente por la variedad de colorido, por las carnaciones a pulimento, como ahora veremos, y por la variedad de motivos naturalistas que se emplean, como ahora veremos también en detalle, que se emplean en las policromías. Es una obra magnífica, es una obra maestra de la escultura, porque la escultura es también magnífica, y también de la policromía, de la pintura de esa escultura. Bien, vamos a ver algunas diapositivas de detalle para estudiar más en profundidad la policromía utilizada aquí por Alonso de Aguilar. Lo primero que salta a la vista es la variedad de colorido. Esos azules, esos rosas, esos verdes, esos naranjas, esos amarillos, esos blancos. Es decir, es una variedad extraña ya a finales del siglo XVI, pero que se acomoda muy bien al tipo de escultura que está vistiendo. Juan de Montejo es un escultor todavía juniano, es un escultor que todavía emplea la vibración, el nerviosismo, el patos característico de las esculturas de Juni, y este tipo de colorido tan variado, tan brillante, esta policromía tan variada, se acomoda muy bien a esa escultura. Lo mismo que las carnaciones a pulimento que emplea aquí, unas carnaciones a pulimento magníficas, ¿no? como ahora veremos. Pero estos brillos y estos colores, tan del gusto de los comitentes que encargaron estas obras, serán criticados por algunos coetáneos. Es el caso, por ejemplo, de Diego de Quirós, uno de los pintores competidores de Aguilar y Durana en el último tercio del siglo XVI. En 1578, Diego de Quirós participó en la puja para llevarse el contrato del retablo de Antonio de Sotelo, algunas de cuyas imágenes tenemos en la diapositiva. Y en una de sus alegaciones dirá lo siguiente. Dice que los dichos Juan de Durana y Alonso de Aguilar no son oficiales para hacer la dicha obra ni tenerla a su cargo, siendo como son oficiales del tiempo viejo, y que no hacen las obras al tenor y forma que ahora se usa. Y si algunas han hecho, que parecen tener algún lustre, no las hacen ni han hecho ellos, sino aprovechándose de habilidades ajenas. Y por el contrario, la pintura que yo hago es muy al uso y a lo nuevo. Diego de Quirós está señalando que estas pinturas ya no son del tiempo de la Contrarreforma, sino que son de un tiempo anterior. Estos brillos, estos coloridos, esta variedad en las formas, en los motivos naturalistas, porque ahora veremos que todavía Aguilar y Durana, y Aguilar después en los conjuntos que veíamos antes, ya en 1598, seguían utilizando algunas bichas, algunos brutescos, ya están pasados de moda. A la vista de estas imágenes, y volvemos a 1598 y a la capilla del Cardenal Mella de la catedral, las palabras de Quirós nos pueden parecer muy osadas, porque desde luego estas obras son magníficas, son unas obras maestras de la policromía de finales del siglo XVI. Pero de todas formas no le falta razón a Diego de Quirós. Hay demasiado brillo, demasiado colorido, demasiada riqueza para unas imágenes que debían representar la dignidad, el aplomo, el porte de unos santos de la Contrarreforma.
Aguilar se aplica aquí como si de un miniaturista se tratara, y sustituyendo el pergamino por la madera, introduce el mismo colorido, la misma variedad de formas, la misma imaginación, la misma opulencia, el mismo brillo que los miniaturistas imprimían en sus orlas y en sus campos. Y esas fantasías tan típicas de las orlas de las miniaturas las aplica, en este caso, Alonso de Aguilar a estas imágenes. Y además, no escondidas, no ocultas, sino evidentes en los primeros planos de rodillas salientes o de hombros salientes. Es el caso de estas bichas, y concretamente de la arpía que aparece sobre el hombro de San José, figura absolutamente indecorosa con los pechos al aire. Lo destacable es que no son ni una ni dos las figuras fantásticas que aparecen en estas policromías. En todas las orlas, en todas las oquedades, en todos los salientes, por todos los sitios aparecen este tipo de bichas, de figuras fantásticas, de quimeras, de arpías, que algunas de ellas con una representación escasamente decorosa pueblan estos pliegues. Aguilar y Durana eran, según Quirós, oficiales del tiempo antiguo. Aunque esta opinión nos pueda parecer chocante en la actualidad, a la vista de la calidad de estas pinturas, no está fuera de lugar. Sus policromías eran tan excelentes que las figuras de madera semejaban una superficie de pergamino dispuesta para ser coloreada con las miniaturas más variadas. La severidad que impuso el arte sin tiempo desde Trento relegará definitivamente esta variedad de formas y de colores a una imitación de telas adamascadas más uniforme y contenida, donde el colorido se reservará para las orlas, cuellos y bocamangas. Sí, se puso fin con ello a la etapa más fascinante de la policromía en España, de la que aquí hemos visto unas pocas muestras. Muchas gracias.